Hola, ¿cómo están? Hoy en un nuevo curso que vamos a dar para principiantes o iniciados en el tarot. Entonces, mi buen caballero o mi dulce princesa, el destino que sopla incontrolado los ha traído hasta aquí, a este pequeño curso que ha sido trabajado por mis ángeles de luz para que solo puedan verlos seres con resplandeciente luz divina. Solo los elegidos serán quien lleguen al conocimiento de la luz eterna. Tanto me han pedido un curso más pequeño para los principiantes que comienzan y estará a su disposición con solo suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así cada vez que aparezca un segundo video, un tercer video de este curso, se les notificará. Y dejar su manito hacia arriba en cada video. Este curso será una síntesis del otro que tenemos desde el 2020, cuando se daba hasta los 1000 suscriptores un diploma gratuito. Se siguen dando diplomas, pero con una leve contribución, que es totalmente completo. Serán clases cortas y pocas clases. Así podrán aprender lo básico para echar las cartas. El otro curso es completísimo. Estará a su disposición, pero con una membresía quizás. Eso lo explicaré en otra ocasión o cuando lo decida, para los que deseen profundizar el arte del tarot. Esta es nuestra primera clase. También tenemos un grupo de WhatsApp que les voy a dejar mi número de teléfono en la parte de la descripción del video, para que es exclusivo ese grupo para mis alumnos, donde pueden preguntarme lo que deseen. Les dejo el número de móvil, ahí lo agregarán, me escriben, los agregaré al grupo, solo enviando un mensaje: soy fulano de tal, dices tu nombre, estoy realizando el curso de, porque hay muchos cursos, y al momento yo te voy a agregar al grupito de WhatsApp. Yo, Vivian, trabajo hace 40 años tratando de hacer posible lo que quizás algunos crean imposible, como es aprender bien a tirar las cartas o algunas otras cosas que a veces suceden, pero con conocimiento verdadero se aprende. Y yo tengo la seriedad y la experiencia para enseñarte todo lo que vos necesites saber. También doy clases privadas, consultas para quien deseen tomarlas. Tengo la formación para sistemática con matrícula 1040. Cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios o, si quieren, en nuestro grupo de WhatsApp. Como también les quería decir que los amo, que los bendigo a todos mis hermanos hermosos de luz que están hoy aquí conmigo. Entonces, se puede aseverar que eventualmente la dilucidación del origen histórico del tarot no afecta en lo absoluto al empleo como un medio de conocimiento o adivinatorio. Y si ahora rescato algunas hipótesis que oscilan entre las evidencias históricas hasta las enraizadas
en el mito. Yo creo que el tarot nació en Egipto y después los antiguos lo utilizaban en el siglo XIV o en comienzos del siglo XV, en 1392 por Jacques Gringonnier, pintó una baraja por encargo del rey Carlos VI de Francia, que fue ideado para distraer la locura del pobre Carlos. En 1945, el duque de Visconti de Sforza de Milán encargó la baraja a Bembo. Es el primero que entra en los anales de la locura y entra en la historia, como se ha dicho en el arcano 2, la papisa, que era Manfreda de Visconti. Esa es una pequeña parte para que ustedes empiecen a tener en cuenta, ¿no? Algunos puntos que tienen que tener en cuenta. Nunca hay que forzar una lectura, eso se los digo siempre. Es preferible una interpretación pobre que una deshonesta, decir lo que sentimos. La función del tarotista es sugerir, no determinar. Vuelvo a recalcar que el tarotista deberá prevenir siempre al consultante con precisión y amplitud con que se desarrollan las preguntas. Será de vital importancia en el proceso adivinatorio. Sin un estudio de hondo contenido psicológico y los planteos frívolos y las contradicciones deliberadas solo producirán respuestas carentes de interés. Siempre hay que recordarle al consultante que los componentes en una tirada de tarot son tres. El tarotista, que es el que elige entre una cantidad inagotable de significados. El mazo, que es el que brinda esta gama de recursos, y el consultante mismo. Que esa será una de las preguntas que les dejo para que, son tres siempre, hoy les voy a hacer una sola, que es esta, que hay que recordarle al consultante y cuáles son los componentes de una tirada de tarot. ¿Sí? El consultante mismo que deberá desarrollar preguntas serias, concretas y profundas para que la lectura no sea errónea. Por eso siempre tienen que decir, pregúntame concretamente, no por dos o tres personas, porque se empiezan a las energías a mezclarse. Y siempre que la persona entre sola a su consultorio, porque si entra con la cuñada o con la amiga o con el amigo, las energías se mezclan de los dos. También es imprescindible la espontaneidad para un punto de partida correcta que facilite el despliegue de la tirada. Es decir, que la lectura no es previa a su visualización, sino que es simultánea, y en este caso de las mancias. Vamos a exponer algunos usos y costumbres respecto al tarot que he aclarado todo lo que me di al respecto y opinión a favor o en contra de lo expuesto y de una manera totalmente objetiva. Hoy en día se tiene a disposición muchas y buenas barajas, y si vas a convertirte en un estudioso muy serio del tarot, acabarás sin duda teniendo muchas de ellas. Yo tengo muchísimas barajas. Sin embargo, cuando vayas a comprar tu primera baraja de trabajo, lo mejor es elegir la que más te atraiga. Nunca se pregunta el precio cuando uno va a comprar una piedra o cuando se va a comprar el primer mazo de tarot, porque te van a poner, vos decís tarot de raíz, te van a poner unos cuantos y tu alma te va a decir cuál te va a traer
entonces vas a tener más conexión con ese mazo, porque todas representan un modo simple el simbolismo tradicional. Esto más le atraiga entre las que se presentan de modo simple el simbolismo tradicional. Esto es muy importante. Cuanto estés más familiarizado con el tarot, podrás trabajar cómodamente en cualquier baraja, pero al principio es mejor alejarse de las exóticas y utilizar lo que está comprobado y es verdadero. Aproximadamente durante un mes desde que tienes la baraja, deberías llevarla contigo para todos lados, hasta dormir con las barajas debajo de la almohada. También debes manejarlas, tocarlas con las manos. Yo las ponía con una velita cada arcano mayor, por ejemplo el mago. Y miraba la llama y miraba la carta durante 5 minutos y la iba incorporando en mi ser, porque es un arcano, el arcano se incorpora, es leer la imagen, no solamente saber el derecho y el revés de una carta, porque quizás la muerte te está diciendo la muerte, pero no es la muerte, es un cambio, nada más, siempre no es la muerte. Entonces, te va a decir qué cosas van a ocurrir y vas a ir desarrollando la percepción y otras cosas muy importantes. Entonces, debes manejarlas con las manos, no te olvides, y lo más posible. Ello te servirá para activarte a vos la relación con la baraja y viceversa. Si el tarot es algo nuevo para vos, te ayudará también a acostumbrarte, ¿entiendes? Y voy a tratar también de contestar la mayoría de las preguntas estadísticamente que son hechas por los alumnos de tarot. ¿Qué es un arcano? Es todo aquello no comprensible por estar oculto a la vista. ¿Sí? O sea, un arcano se lee, nada más. Paracelso atribuye este término a los alquimistas, que definían esta manera a un aspecto de la eternidad no accesible al ser humano. Entonces, ¿cómo sabemos si vos servís para el tarot? Cuando una persona siente interés, con mayúscula interés, en aprender, ya está tomando contacto con su yo individual, con su interior. Cuando se produce esta incidencia con todas las cosas, las otras preguntas que voy a ir contestando, ya se está apto para manejar el tarot. ¿Cómo leemos el tarot? Si somos capaces de leer un alfabeto, un libro, pero incapaces de leer una imagen, que es como una pintura. ¿Entienden? Esto es las bases fundamentales, porque leer imágenes, la imagen vale por 1000 palabras, dijo Sabananda, y estoy totalmente de acuerdo. Los seguidores de Jung explican que el tarot es universal y puede ser entendido por todos, dado que sus imágenes son primordiales y arquetípicas. Imágenes que por eso se lo utiliza como un sistema simbólico de autoconocimiento y autotransformación, que puede ser utilizado como psicoterapia. Muchos psicólogos están estudiando también tarot, y hay que tener en cuenta en la lectura que la gimnasia imaginativa que proporciona el tarot es impersonal e intransferible. Lo ideal es permanecer sugerente en forma indefinida.
en lo que es cada lector, verá lo que su mirada le permita ver y percibir. Y en la próxima clase veremos los fenómenos paranormales, cómo se van desarrollando. Entonces, mis príncipes y princesas de la luz, nos vemos en la próxima clase, que vamos a ver ya los fenómenos paranormales del tarot y todo lo que van a ir desarrollando. Muchísimas gracias.